Hola a todos, en este vídeo vamos a calcular la derivada de estas dos funciones. Fijaros que el enunciado nos pide derivar estas dos expresiones. Bien, vamos a empezar con la primera. La primera es el seno del logaritmo de x al cubo. Ojo, el argumento del seno es el logaritmo y luego todo ello está elevado al cubo. Es decir, lo voy a poner de otra manera antes de empezar a derivar para que lo veáis más claro. Vosotros lo que tenéis es el seno del logaritmo de x, seno del logaritmo de x, todo ello entre paréntesis elevado al cubo. Eso nunca os olvidéis, ¿vale? Que si vosotros tenéis, por ejemplo, seno al cubo de x, vosotros lo podéis poner así, o si os interesa o os gusta más, lo podéis poner así. Esta notación se utiliza menos, se suele utilizar esta, pero las dos cosas significan lo mismo. Pues bien, es lo que he hecho yo aquí, he sacado el cubo fuera para que se vea bien. Bien, por tanto, ahí tenéis una función que está a su vez compuesta o mezclada por otras tres funciones. Aquí yo veo una potencia por un lado, una función potencial, luego además veo un seno y además veo un logaritmo. O sea, veo tres funciones mezcladas en la misma función. A eso en matemáticas se le llama función compuesta o también composición de funciones. Bien, siempre que tengáis una composición de funciones tenéis que aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena es la forma de derivar la función compuesta. ¿De acuerdo? Y la regla de la cadena dice algo muy sencillo. Dice que para derivar una función compuesta siempre hay que derivar de fuera hacia adentro. Es decir, siempre hay que derivar primero la función que está más fuera y luego ir entrando hacia adentro hasta que derivamos la última, siempre la que esté más dentro. En este caso, fijaros, lo que está más fuera es la potencia. Es decir, esto podemos decir que es una función potencial de algo elevado al cubo. Por tanto, nosotros tendremos que derivar primero la potencia. Después de lo de que está dentro, del seno del logaritmo de x, de esas dos, lo que está más fuera es el seno. Así que luego, después de haber derivado la potencia, tendremos que derivar el seno y finalmente derivaremos el logaritmo, que es lo que está más dentro del todo. Se tratará, por tanto, de una especie de cadena de tres eslabones donde derivaremos primero potencia, luego seno y luego logaritmo. Las fórmulas para derivar la potencia, el seno y el logaritmo las tenéis aquí, son las que vienen en la tabla de derivadas. Estas fórmulas, si estáis viendo este vídeo, las tenéis ya que saber. Si todavía hay alguna que no os suena, iros corriendo ahora a hacer vídeos de este tipo. Es decir, para saber hacer la regla de la cadena, primero hay que saber utilizar cada una de estas fórmulas por separado, ¿vale? Bien, suponemos que las conocemos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicarlas en el orden que hemos dicho. Primero voy a hacer aquí la derivada, ¿vale? Primero vamos a hacer la derivada de la potencia. Fijaros, la potencia tiene una base, que es el seno del logaritmo de x, esto es f, que coincidiría con esta f de aquí de la fórmula, ¿de acuerdo? Y luego tiene un exponente, que es este 3 de aquí, que coincidiría con esta a de aquí. Hasta ahí bien, ¿no? Vale, pues venga, vamos a derivar siguiendo esa fórmula de allí, ¿vale? Es decir, vamos a poner y' igual a nuestra a es 3, por la base sin derivar, o sea, la base la dejáis como está, la base es seno del logaritmo neperiano de x, y luego le vais al exponente, a la a menos 1, el exponente es 3, 3 menos 1, ¿vale? Y luego ponéis la derivada de la base, que esa va a ser el siguiente eslabón de la cadena, es decir, ahora tenemos que derivar lo que hay dentro. Lo voy a dejar aquí indicado, seno del logaritmo de x, y ponemos aquí una prima. Esa prima significa que tenemos que derivar esto queda pendiente de derivar, tenemos que hacer la derivada del seno del logaritmo de x, ¿de acuerdo? Bien, pues ya hemos hecho el primer eslabón de nuestra cadena. Nosotros tenemos que derivar una potencia, un seno y un logaritmo, en ese orden. Ya hemos derivado la potencia, que es esta, y ahora queda por hacer esta derivada, que es la derivada de lo de dentro, que es el seno del logaritmo. Bien, como hemos dicho aquí, lo que está más fuera ahora, si ya de la potencia, olvidaros, la potencia ya está derivada. Ahora quedan el seno y el logaritmo. La pregunta es, ¿cuál de las dos está más fuera, el seno o el logaritmo? Bueno, pues como es un seno de un logaritmo, el seno es el que está más fuera, así que hay que derivar ahora el seno. Pues bien, volvéis a copiar esto, insisto, lo de la potencia ya no os tenéis que preocupar, lo único que tenéis que copiarlo, porque es parte de la solución, pero ya está derivado, ¿vale? Queda seno del logaritmo de x elevado a 2, 3 menos 1, 2, y ahora atención porque derivamos el seno. La derivada del seno la tenéis aquí, la derivada del seno es el coseno de la función. En nuestro caso, fijaros, ¿vale? Para que os quede claro, esta f es el seno de f, en nuestro caso f es logaritmo de x. Eso es f. ¿De acuerdo? Entonces aplicáis lo que viene aquí, la derivada y' será coseno de f, es decir, coseno del logaritmo neperiano de x, y luego multiplicado por f'.
f' es la derivada del logaritmo de x, que sería ya el último escalón, el último eslabón, mejor dicho, porque es una cadena. Aquí tenéis la derivada del coseno, de la potencia, aquí la derivada del seno, la derivada de la potencia, la derivada del seno, y finalmente aquí multiplicaríais por la derivada del logaritmo de x. El logaritmo de x, bueno, aquí tenéis la fórmula, pero claro, como la f es una x, si aplicáis esta fórmula, si abajo tenéis una x, la derivada de x es 1, o sea que queda 1 entre x, que es lo que ponéis aquí. Si os dais cuenta, entonces habéis formado una especie de cadena, de ahí el nombre, con 3 eslabones. Vosotros habéis derivado primero la potencia, después el seno y después el logaritmo. ¿Por qué ese orden? Por lo que hemos dicho, porque la potencia era lo que estaba más fuera, derivamos la potencia dejando lo demás constante, luego hemos derivado el seno dejando lo de dentro constante y finalmente hemos derivado el logaritmo y ya está, ya no hay nada más, ¿vale? Esta sería la derivada de esta función. Esto luego lo podéis simplificar si queréis, pero bueno, yo lo voy a dejar así, ¿vale? Recuadramos el resultado, porque lo importante en este ejercicio es aprender a hacer la regla de la cadena con sus 3 eslabones, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora con esta función que, fijaros, se parece mucho a la de arriba. De hecho, también es una mezcla, y es una mezcla de 3 funciones que coinciden con la de arriba, es decir, hay una potencia, un seno y un logaritmo. Pero la diferencia es que están mezcladas de distinta manera, es decir, en este caso el seno, el logaritmo y la potencia están puestas de manera distinta, entonces va a haber que derivar de manera distinta. Pensadlo un momentito, si yo os digo, ¿qué es lo que está aquí más fuera? ¿Vale? Lo que está aquí más fuera es el seno, no como antes, que era la potencia. Y luego aquí, ¿qué es lo que está, digamos, ya quitando el seno, dentro, qué es lo que está más fuera, la potencia o el logaritmo? Pues está la potencia, y luego lo último sería el logaritmo. Fijaros, para que veáis eso mejor, quizás sea conveniente ponerlo de esta forma. Voy a ponerlo así, para que quede más claro. Esto pasa como con el seno, ¿vale? O sea, el logaritmo tiene 2 formas de notación, las potencias de los logaritmos. Tú puedes poner el logaritmo así, pero también te entienden si lo pones así. Entonces hay veces, aunque todo el mundo utiliza esta porque es más cómoda, pues te ahorra los paréntesis, pero hay veces que es conveniente ponerlo así para verlo más claro. Mirad, esta función y esta, insisto, es la misma, ¿vale? Pero así lo vemos más claro. Entonces, lo que íbamos diciendo, derivamos de fuera hacia adentro, primero derivaremos el seno, luego derivaremos la potencia y finalmente derivaremos el logaritmo, ¿de acuerdo? Es decir, utilizaremos las 3 mismas fórmulas que hemos utilizado antes, pero en un orden distinto, porque la regla de la cadena, acordaros, dice que hay que derivar de fuera hacia adentro. Bien, pues vamos a poner aquí y', ¿vale? Y vamos a ponernos a derivar. Voy a borrar esto de aquí primero. Venga, pues entonces, derivamos lo primero el seno. La fórmula del seno la tenéis aquí, y la función que estáis derivando dentro del seno es esta. ¿Vale? Bueno, venimos aquí, pone coseno de la función sin derivar, es decir, dejáis el argumento sin derivar, el argumento del seno, que es logaritmo de x al cubo, luego aquí van 2 paréntesis, ¿vale? Así. Por la derivada del argumento del seno, es decir, la derivada del logaritmo, ponemos logaritmo de x al cubo, y esto habrá que derivarlo. Cuidado con los paréntesis, que aquí hay muchos, ¿vale? Bien, ya tenemos el primer eslabón de la cadena. Esto es la derivada del seno, esto ya no va a haber que tocarlo, esto se queda así. Tú has hecho la derivada del seno, has puesto coseno, has dejado esto como está, y ahora después del producto, lo voy a poner aquí en medio, ¿vale? Nos toca derivar lo de dentro del seno, que es logaritmo de x al cubo. Bien, aquí hemos dicho que va antes la potencia al logaritmo, es decir, entre el logaritmo y la potencia está más fuera la potencia, así que ahora derivamos esto como potencia. Fijaros, tenéis que copiar esto igual, esto ya no se va a tocar, ya se va a quedar así siempre, pero lo tenéis que ir copiando, ¿vale? Esto va aquí, y ahora derivamos esta potencia. Esta es una potencia donde la base es el logaritmo de x, esta es la base, esto es lo que está haciendo de f, y esto es lo que está haciendo de a. Así que vamos, como siempre, ¿vale?, a bajar el exponente delante de la base, que es logaritmo de x, esta L la voy a hacer un poquito más grande, ¿de acuerdo? Y luego elevamos el exponente a 3 menos 1, es decir, aplicamos
esta fórmula de aquí con a igual a 3. 3 por f, que es logaritmo de x, elevado a 3 menos 1. Y luego multiplicamos por la derivada de lo de dentro, que ya es el último eslabón de la cadena, es decir, nos toca derivar lo que está más dentro. De esta función, lo que estaba más dentro era el logaritmo. Por tanto, derivamos logaritmo de x y queda 1 partido de x. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya está prácticamente derivado, haría falta hacer el 3 menos 1 este, si queréis lo pongo aquí para dejarlo así, queda coseno del logaritmo al cubo de x. Vuelvo a poner la notación original, ¿vale? Que es más cómoda, en la solución intentar siempre, aunque operéis con esta notación, intentar dejarlo siempre la notación original, ¿vale? Esto quedaría multiplicado por 3 logaritmo al cuadrado de x, porque 3 menos 1 es 2, y lo pondríamos ahí, ¿vale? Por 1 partido de x. Aquí volvéis a tener una cadena, por así decirlo, de eslabones, son 3 eslabones multiplicados entre sí. Esta es la derivada del seno, esta es la derivada de la potencia y esta es la derivada del logaritmo. Bueno, esta sería la solución. Y en este vídeo entonces hemos visto dos funciones muy parecidas, dos funciones compuestas, dos composiciones de funciones, ¿vale? En las dos composiciones había un seno, un logaritmo y una potencia, pero combinadas de distinta manera. Entonces, por tanto, la derivada sale distinta, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.